Bueno, en esta última sesión, digamos, primero vamos a hablar del examen final. Recuerden que el examen final tiene un peso del 40%. Luego de concluir las tres entregas de portafolio, déjenme mostrarles la pantalla. Nosotros tenemos 3 entregas de portafolio, que es lo que han debido venir trabajando ustedes. Recuerden que estábamos trabajando con los estados financieros de Mercadona. Hacemos un primer análisis en ese primer portafolio. En el segundo hacemos una proyección de estados financieros. Y en la última parte tenemos que meternos ya en el cálculo de lo que es el EVA, y bueno, de la manera en que eso se hace. Conversamos en las sesiones anteriores y de hecho les compartí dentro de la misma actividad una serie de videos y material para que ustedes se apoyen en el desarrollo de esa última actividad. Luego de esto, obviamente, vamos a tener entonces examen. Y un examen en primera y en segunda convocatoria. Las fechas, recuerden, están publicadas en la guía didáctica. Si nos vamos a guía didáctica, tenemos plan de sesiones y ahí tenemos todo lo que son las fechas de esos exámenes. Entonces, el lunes 22 de mayo será la primera convocatoria, el 3 de julio la segunda. Pues lo que quería también era que revisáramos un poco cuál es el tipo de pregunta que nosotros nos podemos encontrar allí. Recuerden, es un examen tipo test, un examen donde ustedes van a seleccionar, se les va a dar una pregunta y 4 respuestas posibles. Entonces, de ahí ustedes seleccionan una de esas alternativas. Yo por ahora no he colocado, sé que algunos docentes lo hacen, el castigo. Es decir, si me equivoco en alguna pregunta, eso me resta nota o me resta puntos de la calificación final. Yo no estoy aplicando eso, es decir, se pueden equivocar y yo no les voy a quitar o les voy a deducir calificación por eso. Alrededor de 20 preguntas, si mal no recuerdo, y lo que quiero que veamos entonces es, dentro de lo que son esas preguntas como tal, ¿qué nos podemos encontrar allí? Por ejemplo, algo como esto. Nosotros al arranque de lo que fue la asignatura hablamos de, por ejemplo, las funciones de la dirección financiera. Hablamos qué es la gestión financiera, qué tipo de actividades se desarrollan allí. Hablamos del tema de la tesorería y, por ejemplo, aquí nos preguntan, las 2 principales actividades de la tesorería de una empresa son. Entonces nos dan 4 alternativas. Determinar la tasa de financiamiento de la deuda del capital. Maximizar los periodos de pago a proveedores y minimizar los periodos de cobro a clientes. Evaluar los riesgos de los portafolios de inversión y maximizar su rendimiento. Determinar si existe déficit de caja, es decir, necesidades de financiamiento y o excedentes de efectivo, en cuyo caso tendríamos que buscar oportunidades de inversión. Determinar las tasas de financiamiento de la deuda y del capital. Las tasas de financiamiento generalmente las define el tercero, el que me esté prestando a mí el dinero. Así que esta la descarto. Maximizar los periodos de pago a proveedores y minimizar los periodos de cobro a clientes. Digamos que hay una dinámica donde sí efectivamente puede entrar en política en cuánto tiempo le cobro yo a mi cliente, pero quizás eso no está tan a la mano y no es una de las principales funciones. Evaluar los riesgos de los portafolios de inversión y maximizar sus rendimientos, y efectivamente es una de las funciones de la dirección financiera si estamos colocando dinero. Pero como nos están hablando específicamente de la tesorería, recuerden que la tesorería es aquella actividad que determina cuáles son las cantidades de efectivo o el flujo de efectivo en distintos periodos. Y si, por ejemplo, en la empresa estamos trabajando con un corte de tesorería, por ejemplo, semanal, donde determinamos, bueno, cuánto dinero vamos a necesitar para pagar nómina, o si vamos a necesitar dinero para pagar proveedores, o por el contrario, tenemos excedentes de efectivo porque tenemos cobros a clientes en esa fecha. Efectivamente, el determinar si tenemos déficit o excedentes en ese balance de caja es la actividad principal de la tesorería. Entonces, en este caso sería esa opción.
Déjenme ver qué otras cosas nos encontramos más adelante, como para tener un ejemplo de las preguntas, ¿no? Por ejemplo, aquí, la diferencia entre el enfoque contable y el financiero es. También hablamos de eso. El primero se enfoca en los devengados y el segundo en los flujos de efectivo. La segunda opción es, el primero se enfoca en los flujos de efectivo y el segundo en los devengados. La tercera opción, el primero considera el valor del dinero en el tiempo y el segundo no. Y la cuarta, el primero suma la depreciación de los activos y la segunda lo resta. A ver, la principal diferencia que vimos entre el enfoque contable y el enfoque financiero es que la contabilidad se basa en los devengados, en el principio del devengado. Y el financiero en los flujos de efectivo, es decir, en el dinero que entra y el dinero que sale. Así que en este caso la opción sería la opción número 1. Por ejemplo, el valor de un activo, proyecto o empresa puede estimarse como primera opción, calculando el valor futuro de los flujos de caja al costo de oportunidad del dinero. La segunda opción sería calcular el valor presente de los flujos de caja al costo de oportunidad del dinero. Serían los activos menos los pasivos. Déjenme ver si puedo llevarlo hasta... Ok. Utilizando el valor de reposición de los activos en el mercado. Entonces, bueno, recuerden, el principio básico de valoración en finanzas. El valor de un activo, de una empresa, de una acción, de un bono, de lo que estemos evaluando siempre es el valor presente de los flujos efectivos que ese valor sea capaz de generar en el futuro, descontados a una tasa que represente el riesgo de esa inversión. Entonces, si leemos de nuevo las alternativas que nos dan, calculando el valor futuro, no estamos apuntando al futuro, así que ya descartamos esta. Calculando el valor presente de los flujos de caja al costo de oportunidad del dinero. Entonces, efectivamente sería la segunda, la opción a marcar en esta pregunta. Aquí hay una de verdadero y falso, no sé si las voy a eliminar o las voy a dejar, pero por ahora veámosla como un ejemplo. Siempre que existen entidades con déficit de efectivo y otros con excedentes, se generará un mercado financiero. ¿Eso es verdadero o es falso? Es verdadero. Recuerden que los mercados financieros y todos los mercados en general se generan justamente por la presencia de entes deficitarios de un lado y superavitarios del otro. Y en consecuencia siempre se va a generar un intercambio. Entonces, en este caso, es verdadero. Vamos a ver qué encontramos más adelante. Las distintas proporciones que mantiene la empresa entre deuda y capital se conoce como, recuerden que capital, hablamos siempre de capital propio. El WACC. Segunda opción, beneficio fiscal. Tercera opción, estructura de capital. Cuarta opción, estructura de deuda. El WACC, recuerden, es el Weighted Average Cost of Capital o promedio ponderado de capital. Es el costo promedio de las distintas fuentes de capital, es decir, es una tasa de interés que generalmente es la que estamos utilizando y de hecho la que utilizamos nosotros en nuestro ejercicio para hacer el cálculo, por ejemplo, de valor presente de los flujos de efectivo de una empresa. El beneficio fiscal o escudo fiscal, recuerden que es aquel beneficio que yo obtengo al endeudarme porque los intereses de la deuda los puedo descontar del pago de impuestos sobre la renta. A eso no es lo que se están refiriendo aquí arriba cuando me hablan de distintas proporciones entre deuda y capital. Estructura de capital, efectivamente, la estructura de capital se define por cuánto mantengo yo de deuda y cuánto de capital. Y puede ser el 50% de deuda, 50% capital, 30% deuda, 70% capital. La suma obviamente entre ambos siempre tiene que ser 100, pero puede ser cualquier combinación entre ellas. Y eso es lo que define la estructura de capital de la empresa, que es importante para nosotros, por ejemplo, para el cálculo del WACC. ¿Cuál es la estructura de la deuda? La estructura de la deuda es cómo tengo compuesta yo mi deuda
por ejemplo, entre corto plazo o largo plazo, diferentes plazos en los créditos hipotecarios, por ejemplo, en fin. Eso no tiene nada que ver con lo que estamos mencionando aquí arriba. Así que en este caso, la respuesta es estructura de capital. ¿Qué vemos más adelante? El beneficio de la deuda a largo plazo es que las tasas bancarias son más bajas que las del resto de los instrumentos de deuda. Otra opción es, los intereses generados por la deuda a largo plazo pueden deducirse del pago de impuestos sobre la renta. Es lo que les acabo de mencionar en el punto anterior, que es lo que se conoce como el beneficio fiscal o escudo fiscal de la deuda. Entonces, el beneficio de la deuda es justamente este punto, el segundo. Los intereses generados por la deuda pueden deducirse del pago de impuestos sobre la renta. Entonces, eso que me mencionan de las cuotas o alícuotas impactan en menor grado los flujos de caja, nada que ver. Disminuye el riesgo percibido por los accionistas. Al contrario, cuando yo me endeudo, comprometo los flujos efectivos de la empresa, aumenta la probabilidad de quiebra y en consecuencia aumenta el riesgo que percibe el accionista al colocar su dinero en una empresa endeudada. Entonces, en este caso, la respuesta, la segunda. Seguimos, ¿qué más encontramos por aquí? Al maximizar el WACC, estamos maximizando el valor de la empresa. ¿Eso es verdadero o es falso? Recuerden que cuando hablamos del WACC, yo les mostré esta imagen, y de hecho en el examen se van a encontrar con algunas imágenes que los ayuden a refrescar un poco en qué punto de la clase fue que se tocó este planteamiento. Recuerden que cuando hablamos del WACC, el WACC es el costo del dinero para la empresa. Si el valor de la empresa es el valor presente de los flujos futuros descontados al WACC, a medida que aumenta el WACC, disminuye el valor de la empresa. Y esa es, digamos, parte de lo que vemos en esta curva, ¿no? Entonces, si maximizamos el WACC, si aumentamos el WACC, estaríamos disminuyendo el valor de la empresa y no maximizando el valor de la empresa. La relación es inversa, entonces aquí en este caso sería falso. Veamos qué encontramos más adelante. El índice de liquidez y la prueba ácida se diferencian en... Recuerden que cuando calculamos los indicadores de liquidez, eran básicamente esos dos. Activo circulante dividido entre pasivo circulante. Ese es el índice de liquidez. Entonces me dicen, uno incluye el pasivo circulante o corriente y el otro no. No va por ahí la cosa. Uno considera el saldo de inventario y el otro no. Es allí justamente donde se diferencia uno y otro. ¿Por qué? Porque la prueba ácida es sencillamente calcular el índice de liquidez sin considerar el inventario. ¿Por qué? Bueno, porque algunos autores consideran que el inventario no es parte del circulante. Hay que salir a vender el inventario. En muchos casos, y dependiendo del sector de que se está hablando, es difícil a veces colocar el inventario, convertirlo en efectivo. Entonces, una prueba un poco más fuerte frente a lo que es la liquidez de la empresa sería, bueno, ¿qué pasa si la empresa, sin contar con su inventario, se enfrenta a sus obligaciones de corto plazo? Eso es lo que mide la prueba ácida. Y la diferencia entre uno y otro está justamente en que uno tiene el inventario y el otro no. O sea que sería esta la respuesta correcta. Uno mide liquidez y el otro rentabilidad, nada que ver, los dos miden liquidez. La prueba ácida excluye el saldo de clientes del cálculo, nada que ver, esto no tiene nada que ver con la cuenta de clientes. Más adelante, esta de aquí abajo que vemos. El valor de referencia para proyectar el balance general es, recuerden, nosotros tenemos dos valores de referencia cuando estábamos haciendo la proyección de los estados financieros. Cuando arrancábamos con el PIG o el estado de resultados, teníamos nuestro 100% que era el ingreso por ventas. Ese ingreso por ventas era para el caso del estado de resultados nuestro valor de referencia. En el caso del balance general, ¿recuerdan? Activo es igual a pasivo más capital y teníamos un monto que era el más grande que encontramos si nos paseábamos por todo el balance y ese es el total
de activos. Entonces, total de activos circulantes, no. Pasivos totales, nada. Pasivo a largo plazo, no. Total de activos. Aquí la respuesta correcta sería esta. Total activos. ¿Qué nos encontramos más adelante acá? A ver, disculpen que se cayó esto. En política monetaria. Recuerden que hablamos también, y de hecho hay un video con esto. Al ver la figura me imagino que lo deben recordar si se pasaron por los videos que también les comparto dentro del material del curso, donde yo les hablo un poco del tema de la política monetaria, qué es eso de la política monetaria, qué herramientas tiene el Estado para controlar el tema, por ejemplo, de inflación, y una de esas herramientas es el encaje legal. Entonces, en política monetaria, el encaje legal es el monto que efectivamente reciben los clientes por un préstamo bancario. No. La tasa de interés de referencia para el sistema bancario. Tampoco. El porcentaje que los bancos deben dejar en Banco de la República de los depósitos recibidos. Banco de la República, aquí me refiero a Banco Central, y aplica a todas las economías en el mundo. Efectivamente es esta. Recuerden, de los montos que se reciben, y la explicación que yo les hacía en este video era que si María depositaba 100, el banco tenía 100 y se los podía prestar a Juan, y entonces abría una cuenta corriente a nombre de Juan también con 100, es decir, los primeros 100 ya se convertían en 200, y quiere decir que Antonio le podía prestar otra vez los 100, abrir una cuenta corriente a nombre de Antonio con un saldo de 100, es decir, los primeros 100 ya se convertían en 300 y así sucesivamente. Para limitar eso, que es el efecto multiplicador del dinero que tiene la banca, por eso es que se crea el encaje legal. Entonces, el encaje legal, ¿qué es? Es un dinero, un depósito que tiene que hacer la banca de todo lo que recibe del público y dejarlo en el Banco Central. Entonces, si se establece, por ejemplo, un 10% de lo que se recibe de María, solo se podrá prestar 90. De lo que se recibe de Juan, que son 90, solo se podrán prestar 81 y así sucesivamente para limitar justamente esa capacidad que tienen los bancos de multiplicar el dinero. Entonces, es esta opción, la tercera. ¿Qué más nos encontramos acá? A medida que sube la tasa de referencia bancaria, esa que fija el Banco de España, el Banco Central, también se incrementa la masa monetaria y en consecuencia se incrementa la inflación. Recuerden, volviendo y tocando el mismo punto, habíamos hablado en ese video también de que otro de los recursos que tiene el Estado para controlar la inflación es ajustar las tasas de referencia. Las tasas de referencia bancaria generalmente son las tasas en que los mismos bancos se prestan dinero y es la base para la fijación de todo el esquema de tasas de interés del sistema. Si se aumenta la tasa de interés de referencia, se va a aumentar todas las tasas de interés que los bancos cobran, por ejemplo, a sus clientes para prestarles dinero. En consecuencia, si aumenta el valor del dinero en términos de tasas de interés, se hace menos atractivo para el público en general solicitar préstamos. Y en teoría debería disminuirse la cantidad de dinero en poder del público. Y en consecuencia, menos dinero en circulación en la calle, menos presión inflacionaria. Entonces, ¿qué nos dicen aquí? A medida que sube la tasa de referencia bancaria que fija el Banco de España, también se incrementa la masa monetaria. No. Fíjense que la explicación que les estoy dando, si yo aumento la tasa de interés, en consecuencia el dinero se hace, o las tasas de interés hacen que el acceso a préstamos sea más duro, en consecuencia la cantidad de dinero o la masa monetaria va a disminuir. Entonces aquí esto es falso. Esa sería la respuesta. Seguimos. ¿Qué más nos podemos encontrar en nuestro famoso examen final?
A medida que aumenta el WACC o tasa de descuento, disminuye la tasa interna de retorno. Recuerden, la tasa interna de retorno y entra dentro de los conceptos básicos de análisis de inversiones, así como el valor presente neto. La tasa interna de retorno es aquella tasa que hace que el valor presente de los flujos de efectivo de alguna inversión sean igual a cero. En el caso de los bonos, equivale a lo que conocemos como el rendimiento al vencimiento. Pero para el cálculo de esa tasa interna de retorno, yo no necesito ninguna tasa de descuento. Es decir, el cálculo incluye simplemente los flujos de efectivo. ¿Cuánto voy a invertir? ¿Qué flujos de efectivo me va a producir esa inversión? Y con ese esquema de flujos de efectivo ya yo calculo la tasa interna de retorno. Así que el WACC puede ser alto, puede ser bajo, puede aumentar, puede disminuir, y eso no afecta de ninguna manera a la tasa interna de retorno. Entonces, en este caso es falso. No sé si llegamos a ver, porque la que viene creo que tiene que ver con un video. En el caso de Shark Tank que vimos en clase, el proyecto fue rechazado por... este fue un caso, un video corto que les compartí en alguna oportunidad, donde pues se presentaba una idea de negocio. Y las cifras que presentaban desde el punto de vista financiero los integrantes del equipo no eran sólidas. De hecho, había muchas dudas en cuanto a cómo se determinó, por ejemplo, la valoración de la empresa. Porque obviamente lo que pedían estas personas era dinero para financiar un proyecto dentro de su negocio, a cambio de una porción o una participación de su empresa. Y la pregunta lógica que le decían en el panel en Shark Tank era, bueno, ¿cuánto vale tu empresa? Ellos dieron unas cifras y a la final les preguntaron, pero ¿de dónde sacan esa valoración? Entonces, hay varias opciones que les doy aquí. Valorar la empresa en 40 veces utilidades. A ellos les dijeron, porque el cálculo simple que hizo el panel en ese momento es, me estás valorando la empresa en 40 veces la utilidad. Eso está exagerado, ese no es el valor de la empresa. Inconsistencia en los cálculos del asesor financiero. También le comentaron, bueno, ¿quién te hizo este cálculo? Pues el asesor financiero, pero el asesor financiero tampoco supo explicar muy bien cómo había sido el cálculo de la valoración del negocio. Porque el director de mercado digital es el esposo de la emprendedora. Este señor era el asesor de mercadeo y resulta que era el esposo de la dueña. Pero bueno, eso no tiene nada que ver, obviamente. El margen bruto es muy bajo. El margen bruto era el del 25%, lo mencionaron ahí, pero no tiene nada que ver. Así que está entre las dos primeras. Y en realidad es la primera porque ellos están valorando la empresa en 40 veces utilidades, lo cual era exagerado. Y esa fue la condición o lo que puso el panel en la mesa para desestimar la inversión y decirle, miren, lo siento mucho, pero no los apoyo. Entonces aquí era la primera. Seguimos, a ver qué tipo de cosas se pueden preguntar por allí. Recuerden, el examen sale de las láminas de clase, de todo lo que hemos visto en clase, y por eso en algunas oportunidades acompaño la pregunta de una imagen, de alguna figura que aparezca en alguna de las láminas, como para que se refresquen en la memoria y sepan de qué clase estamos hablando. El objetivo del análisis de liquidez es, primera opción, determinar el nivel de deuda. Segunda opción, determinar el saldo de efectivo. Tercera opción, medir la capacidad de afrontar compromisos a corto plazo. Cuarta opción, medir la capacidad de afrontar compromisos a largo plazo. Cuando hablamos de liquidez, estamos hablando de las partidas del corto plazo. Estamos hablando de lo que conocemos aquí en España como el fondo de maniobra. Activo circulante menos pasivo circulante. Capital de trabajo lo llamamos en el lado de América. Entonces, estamos estudiando definitivamente, o nos estamos concentrando en analizar las partidas del corto plazo. Nivel de deuda, no. Determinar el saldo del efectivo, tiene que ver la deuda de corto plazo y tiene que ver el efectivo en el análisis de la liquidez, pero una combinación de ambas, no una por separado. Así que estas dos primeras las descarto.
Medir la capacidad de afrontar compromisos a corto plazo. Efectivamente, ese es el objetivo del analizar la liquidez. Verificar si la empresa cuenta con suficientes recursos para afrontar sus obligaciones de corto plazo. ¿Medir la capacidad de afrontar compromisos a largo plazo? No. Cuando hablamos de largo plazo, hablamos de solvencia, y es otro tema que analiza quizá más o menos lo mismo, o sea, la capacidad que puede tener una empresa de hacerle frente a sus obligaciones, pero en este caso estaríamos apuntando a las obligaciones de largo plazo. Y en ese caso hablaríamos de solvencia. ¿Qué más nos podemos encontrar aquí? Esta, por ejemplo, la diferencia entre solvencia y liquidez es, les acabo de mencionar ya la diferencia. Solvencia hace referencia al pago a largo plazo y liquidez a una situación inmediata a corto plazo. Efectivamente, lo que les acabo de mencionar. Entonces, aquí hay otra opción. Solvencia hace referencia a una situación inmediata. No, nada que ver. La primera mide la capacidad de pago, la segunda el endeudamiento. No, nada que ver. Ninguna de las anteriores, no. O sea, que en este caso sería la primera. ¿Qué significa rotación de inventarios? Recuerden, cuando vimos los indicadores, también vimos lo que era la rotación de los inventarios. Mide la cantidad de veces en que el inventario se transforma en ventas durante un periodo económico. Número de veces que se aumenta el saldo de inventarios. Número de veces en que se ajusta el número de productos en inventario. Conciliación de saldo en libros de inventario versus existencias reales en el almacén. A ver, ¿cómo calculamos en principio la rotación de inventario? Entonces, esto no es más que el costo de ventas dividido entre el saldo de inventario. Entonces, eso me dice cuántas veces yo repuse el inventario durante el periodo que esté analizando, que generalmente es un año. Entonces, mide la cantidad de veces que el inventario se transforma en ventas durante un periodo económico. Sería la primera. Número de veces que aumenta el saldo de inventarios, no. Número de veces en que se ajusta el número de productos en el inventario, no, nada que ver. Así que en este caso estamos hablando de la primera. La respuesta correcta sería esta primera opción que me marcan acá, que me dan acá. ¿Qué otras cosas podemos ver aquí? ¿O qué otras cosas podemos encontrar? Creo que ya no me está gustando esto. A ver si podemos verlo un poco más adelante. Esto, por ejemplo. En la elaboración del flujo de efectivo sumamos la depreciación y amortización, ya que recuerden que cuando armamos el flujo de efectivo se le suma lo que es amortización y depreciación. Primera opción, generalmente no representan valores significativos. Segunda opción, no generan erogación salida de efectivo. Tercera opción, no es un gasto relacionado a la operación del negocio. Y la última que me dicen ahí es que contribuye al beneficio fiscal. Entonces, a ver. La depreciación y la amortización, aunque sí son una figura contable que registra un gasto y ese gasto hace que yo, al deducirlo, tenga una utilidad menor, en consecuencia pague un impuesto menor, no genera salida de dinero. Es decir, si yo analizo mis partidas de gastos, todos mis gastos yo los cancelo con una salida de efectivo. Cancelo la nómina del personal con una transferencia de mi banco. Le pago a mis proveedores con salidas de dinero, con cheques o transferencias. La adquisición de material igual. Gastos de alquiler igual. Al propietario del terreno, del inmueble, se le paga. Pero la depreciación yo no se la pago a nadie. No hay un cheque que se genere, no hay una transferencia de efectivo que salga de caja. Entonces, como ese dinero no ha salido, por eso cuando calculamos el flujo efectivo le sumamos la amortización y la depreciación. Entonces, en este caso la respuesta sería
no generan erogación, salida de efectivo. La segunda, esta que está aquí. El flujo de caja del inversionista refleja, a ver si lo podemos ver un poquito aquí, los movimientos de efectivo relacionados con la adquisición o venta de los activos. Recuerden, existen dentro del flujo de efectivo de las operaciones, que es el reflejo del efectivo generado por la operación propia del negocio, el flujo de caja de la inversión, que en este caso es el que se está preguntando, y es todo aquello que tiene que ver con la venta o adquisición de activo fijo. Y está el flujo de financiamiento, que como dice su nombre, depende pues, de si pedí prestado, si amorticé deuda o si los accionistas aportaron más capital, en fin. ¿Qué nos dicen en este caso? Los movimientos de efectivo relacionados con la adquisición o venta de activos fijos. Exactamente, es esta. No es más que otra. Eso es el flujo de caja de la inversión. Si yo coloco dinero, invierto dinero efectivo para adquirir activo, que es lo común en una empresa que está en crecimiento, el flujo de efectivo de la inversión siempre va a ser negativo, porque siempre estamos adquiriendo activos fijos para ir creciendo. Si por el contrario yo estoy generando flujo efectivo positivo de flujo de caja de inversión, quiere decir que me estoy desprendiendo de activos, estoy vendiendo activos y eso, ese efectivo lo estoy absorbiendo dentro del negocio. Entonces, en este caso, pues ya la respuesta sería la primera. Movimientos efectivos generados por deuda, no. Movimientos efectivos generados del cambio de capital de trabajo, nada que ver. Movimientos en cartera de inversión, no, nada que ver. Es la primera acá. Entonces, bueno, de esa manera, digamos, hicimos un paseo más o menos por lo que sería entonces el caso de las preguntas que se plantearían en el examen final. Como ustedes ven, son preguntas sencillas. Si nosotros hemos seguido el hilo de los encuentros, de las clases, pues no deberíamos tener problemas para superar ese examen. Que recuerden, es el 40% de la calificación definitiva del curso. El 60% restante le corresponde a esas 3 entregas de portafolio. ¿Qué otra cosita tenía yo por acá para compartir con ustedes? Una vez que nosotros hemos hecho todo el análisis, yo tengo acá, por ejemplo, los flujos de efectivo, estos son ya los flujos de efectivo de Mercadona. Este es el trabajo que ustedes tienen que entregar en la tercera entrega esta de portafolio. Aquí ya está resuelto por mí. Recuerden que hay videos ahí de apoyo, hay un archivo que yo les entrego con un ejercicio similar donde se hace el cálculo para Empaques Carvajal, si mal no recuerdo se llama la empresa, y paso a paso se detalla cómo se hacen todos estos cálculos, qué cosas vamos a ir calculando nosotros aquí para llegar, por ejemplo, a lo que es el flujo de caja libre y al resto de los componentes que están aquí abajo. Pero bien, una de las cosas que también nosotros podemos hacer una vez que tenemos todo nuestro análisis montado es cómo podemos jugar nosotros con las cifras que tenemos, por ejemplo, en la proyección. Recuerden que nosotros hicimos para la segunda entrega de portafolio una proyección de 3 periodos. Te hicieron algo como esto. En el último Excel que yo les comparto para elaborar la tarea de la tercera entrega, ya yo les entrego esto, donde tienen la proyección que yo hice. Entonces van a ver estos datos allí. Entonces, ¿qué pasa si yo amarro, por ejemplo, toda la proyección que yo tengo de ingreso por ventas, que es esto que está acá? Déjenme poner esto un poco más grande. Que es esto que está acá, ingreso por ventas. Proyectamos estos 3 años. Y resulta que proyectamos esos 3 años con base a un incremento anual en ventas que estamos estimando va a ocurrir en el futuro. Y yo lo que hago es que pongo ese valor aquí arriba. En la clase de planificación financiera, el resumen de planificación financiera donde tenía un cuadro de mando arriba, bueno, exactamente lo mismo.
Y yo creo que había colocado en esa clase esto en color azul. Algo así. Entonces, el crecimiento en ventas, vamos a suponer que es el 5%. Entonces, quiere decir que si yo parto del nivel de ventas que tengo en el 2020, que es el último que tenía en el histórico, estos 24,556, si yo quiero calcular el valor en ventas, suponiendo que el incremento es ese 5%, sería multiplicar el valor del 2020 por 1 más ese valor que está aquí arriba, que es el 5%, aquí está colocado por fórmula, y el resultado serían 25,784. Si yo arrastro esta fórmula los 2 años siguientes, ojo, teniendo el cuidado de fijar esta celda, darle F4, entonces tendría la proyección 27 para el próximo año, 28 para el 2023. Y de esa manera pues tendría una estimación de lo que son los niveles de venta, ingresos por venta, y recuerden que el resto de los componentes del PIG, una vez que yo determino estos porcentajes, pues ya tengo sus valores. Ahora, hay partidas que dependen, por ejemplo, de la inflación. Entonces, vamos a incorporar la inflación a la proyección. Entonces, vamos a suponer que la inflación para esos años que vienen está alrededor del 4%. Yo pudiera, de hecho, colocar un nivel de inflación para cada año por separado. Pero vamos a suponer que es igual para los 3 años y es el 4%. Entonces, hay partidas como las partidas de gastos, por ejemplo, aquí, gastos generales y administrativos. Entonces, yo tengo aquí, yo pudiera proyectar esto como el gasto que traigo arrastrado en el histórico multiplicado por este 4%, un incremento del 4% cada año. De esa manera estaría ajustando el nivel de gasto, serían estos que están aquí, por ese 4% de la inflación. Así hago o relaciono directamente por fórmula estos valores que tengo aquí con lo que tengo allá arriba, que es ese porcentaje de inflación. Yo he tenido históricamente, por ejemplo, que es un 70% el costo de venta. Entonces, bueno, vamos a suponer que sí, que nuestro costo de venta, nosotros tenemos la capacidad de mantenerlo en el 74%. Históricamente, eso es el valor que se ha mantenido. Entonces, bueno, no, el cálculo de lo que es el costo de venta, y el costo de venta no va a ser más que el valor de los ingresos multiplicado por ese 74%. Y una vez que nosotros tenemos calculadas las, digamos, todo lo que son las partidas acá, los impuestos. Y tenemos que estar alrededor de un 0,70%, pero vamos a suponer que nosotros el interés efectivo, lo que efectivamente estamos pagando de intereses, está alrededor del 1%. Entonces, bueno, eso quiere decir que yo pudiera calcular entonces lo que es el nivel del ingreso, lo que son los taxes, o que el impuesto, por un porcentaje que va por un valor que va a depender obviamente de la utilidad antes de impuestos multiplicado por ese 1%. ¿Ok? Entonces en este caso es el 1% del nivel de ventas, ojo. Entonces, bueno, el 1% del nivel de ventas. Vamos a suponer que es ahí. Y entonces, pues tendríamos nuestro valor del tax o del impuesto y de esa forma se lo rebajamos a la utilidad antes de impuestos y llegamos a nuestra utilidad neta que está aquí. Entonces, fíjense, como yo incluyo en este panel de control arriba estos valores, donde tengo inflación, crecimiento en ventas, impuesto efectivo, en fin, yo pudiera incluir, por ejemplo, la tasa de cambio con respecto al dólar. Si nosotros parte a lo mejor de nuestro costo de ventas, esto que está aquí, depende de mucho producto importado, entonces a lo mejor la relación que nosotros tenemos con la divisa de referencia, que es el dólar, va a tener un impacto, digamos, más fuerte sobre nuestro costo de ventas. Entonces a lo mejor sería, en ese caso, digamos, necesario incluir también aquí cuál sería la proyección que nosotros tendríamos de la tasa de cambio respecto al dólar para los años siguientes. Pero para dejarlo, digamos, sencillo, vamos a dejarlo así.
Pero si nosotros hacemos el cálculo de esta manera, recuerden, igual que vimos en el video, en esa clase que yo les armé del resumen de planificación financiera de largo plazo, si tengo un panel de control aquí arriba, quiere decir que todos los cálculos que ya yo tengo aquí a nivel de utilidad vienen de estos valores porque están amarrados por fórmula. Entonces yo pudiera modificar perfectamente la inflación. ¿Qué pasa si la inflación que nosotros asumimos era el 4% por alguna razón y por movimientos en el contexto? Recuerden que el contexto ahora se mueve, digamos, de una manera muy dinámica, muy rápida. Entonces vamos a suponer que tenemos no el 4% de inflación, sino el 15%. Automáticamente eso me va a cambiar a mí lo que es el resultado de mi utilidad neta. Valores negativos, ¿no? Vamos a suponer que, bueno, que ese habíamos dicho que era el 4. Y aquí vuelvo a los valores que tenía. Es lo sensible que es la utilidad frente a lo que es los cambios en la definición. De la misma manera van a cambiar todo lo que esté amarrado, por ejemplo, nuestros flujos de caja y todo lo que tengamos amarrado a estos cálculos van a cambiar en consecuencia. Entonces esa es la idea. Una vez que tenemos ya el modelo montado completo, nosotros podemos entonces, si tenemos un panel con las variables sensibles, empezar a modificar y empezar a jugar un poco con esas variables para ver qué ocurre con los resultados si no se dan digamos, si no se dan los resultados que nosotros estamos esperando, sino que hay obviamente desviaciones frente a eso. Entonces, uno de los recursos que nosotros podemos usar es, por ejemplo, esto que está aquí al lado, que es lo que es un análisis de sensibilidad, y creo que se los adelanté también en esa clase de planificación financiera de largo plazo, donde yo puedo poner a mover, por ejemplo, en este caso, 1, 2, 3 y 7% creo que era el impuesto efectivo, y 1, 5 y 10 creo que era el inflación. Hagámoslo de nuevo. Vamos a suponer que nosotros queremos apuntarle, y estamos apuntando, por cierto, a 258, que es en este caso el margen neto. El margen neto, recuerden, de nuestros indicadores, es el ingreso neto dividido entre el ingreso por ventas. Eso es el 2.58%, lo que efectivamente le queda neto a la empresa después de deducir todos sus gastos y pagar impuestos, en fin. Entonces le estamos apuntando a ese. Hemos podido apuntarle al margen bruto o al margen operativo, al que quisiéramos. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Sencillamente yo le digo igual, en superior, y voy a colocar cuál es el resultado al que quiero apuntarle. Puedo seleccionar margen bruto, margen operativo o margen neto. Margen neto 258. Vamos a modificar entonces valores. Por ejemplo, para el tema de la inflación, vamos a colocar el valor de 4% aquí. Y si tenemos el valor en 4% y 5% incremento en ventas, el margen bruto debería ser 258. Esto lo estoy haciendo nada más para verificar. A ver. Para verificar que este resultado es igual a este. Si las condiciones son las mismas, es decir, 4% de inflación y 5% de crecimiento en ventas, pues el resultado ya sabemos que es 258 y efectivamente en el cuadro me marca 258. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo pongo el valor que tengo ahora, 4%, y voy a poner valores por encima y valores por debajo. ¿Qué pasa si es el 2% la inflación o qué pasa si es el 1%? ¿Qué pasa si es, vamos a poner aquí el 5, vamos a poner el 6 y vamos a poner el 10?
Y aquí este sería el caso de poner a mover el crecimiento en ventas. Entonces, si el crecimiento en ventas es 1, ¿qué pasa si es 5? ¿Qué pasa si es 15? Pues bien, si nosotros queremos rellenar todo esto, vamos a incluir estas dos columnas adicionales que coloqué. Me voy sencillamente a datos, análisis de hipótesis, tabla de datos, y él me dice, bueno, tienes unas, en la fila, que es esta que está aquí, tienes unos porcentajes. ¿Dónde quieres que coloque esos porcentajes? Entonces, bueno, uno sencillamente lo que hace ahí es decirle, el valor que va aquí, que eso que tengo en las filas, lo vas a colocar aquí. ¿Por qué? Bueno, porque eso es la inflación. Y lo que tengo en columna, esto que está aquí, el 1, el 5, el 15, lo vas a meter aquí. Y entonces le digo, bueno, le señalo la celda, ¿dónde lo va a colocar? Le digo aceptar. De esa manera, entonces ya él me calcula todos los valores que tiene aquí. Esto yo lo puedo colocar en porcentaje. Y sencillamente puedo todo esto ponerle formato condicional, escala de color y el primero que está aquí. Entonces ya de esa manera ahora tengo el cuadro un poco más grande, ¿no? En donde voy a tener variaciones del nivel de inflación aquí arriba. Fíjense que tengo de 1, 2, 4, 5, 6 hasta el 10%. Fíjense que si tengo un 5%, es por aquí, de inflación, ya el margen neto, aquí en este caso, por ejemplo, me daría negativo. Si se mantiene el mismo nivel de incremento en venta del 5%, pues estaríamos apenas en un 2%. Pero si nuestro nivel de ventas lo podemos llegar a aumentar en un 15% anual, pues tendríamos un 7% de margen neto. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, el nivel de inflación se va al 6%? Si se va al 6%, entonces ya aquí baja 1, aquí se mantiene 7. Si se va al 10%, ya en los dos primeros, es decir, aquí y aquí me da negativo. Y aquí baja a un 5%. Es decir, tendría que darse este 15% de incremento anual en ventas para yo poder mantener todavía un escenario donde mi margen neto sea positivo. Es decir, bueno, los valores verdes obviamente son los más altos, el valor rojo y naranja son los más débiles, y de esta manera yo pudiera analizar entonces cómo a nivel de movimiento de una de las variables o de un par de variables sensibles, puedo obtener resultados distintos de los niveles de utilidad, de los niveles de margen, y yo pudiera aplicar algo similar para los distintos índices financieros que nosotros venimos trabajando. Es decir, aquí le estoy apuntando al margen neto, pero yo pudiera irme, por ejemplo, a cualquier otro de ellos, pudiera irme al ROA, al ROE, en fin, ¿no? Y plantear incluso, por ejemplo, un gráfico. O sea, yo pudiera decir, bueno, ¿qué pasa con esto y esto? Y yo puedo insertar un gráfico así, en donde a medida pues, que sube obviamente el nivel de inflación, va a ir disminuyendo el margen. A medida que aumenta aquí el nivel de inflación, va a ir, fíjense, disminuyendo el margen neto hasta un punto, que llegamos por aquí, 10%. Estoy tomando como referencia el 5%. Estoy dejando el 5%, que es lo que tenemos de incremento en ventas fijo, y lo que estoy variando nada más en el eje X, porque estoy tomando solo esta parte de acá. Estoy tomando en variación solamente entonces el nivel de inflación. Entonces, a medida que la inflación va aumentando, fíjense cómo va a ir disminuyendo entonces el nivel de margen neto a un punto donde se hace cero, digamos, donde estamos en even. Entonces, alrededor del 8%, por aquí, nosotros ni ganamos ni perdemos.
Es decir, que la inflación, si nosotros mantenemos un incremento del 5% en ventas anual, nosotros pudiéramos soportar hasta un 8% de inflación. Estamos estimando, el esperado es este, pero vamos a suponer que se pueda mover entre un 6 y un 2, que pueda disminuir hasta acá y que pueda aumentar hasta acá. Entonces quiere decir que todo esto que está aquí es positivo y en consecuencia, pues si se mueven esos márgenes, nosotros todavía estaríamos obteniendo rendimientos positivos. Entonces fíjense el análisis que se puede hacer, pues, y lo interesante que es el poder mover las variables sensibles dentro del modelo una vez que lo tenemos montado en proyección y empezar, digamos que, a jugar un poco con esto, ¿no? Déjenme colocar este gráfico hacia un lado. Esto es inflación versus margen neto. Vamos a colocarlo igual que el que está abajo. Y pues de esa manera tenemos ahí ya nuestro gráfico. Pudiéramos graficar otra cosa, pudiéramos hacer un juego con el resto de variables que tenemos aquí, porque yo puedo hacer otro análisis de sensibilidad donde mueva el costo de ventas. ¿Qué pasa si el costo de ventas, si mi estructura de costos se modifica por alguna razón? Y ya no es el 74% mi costo de venta, sino que sea el 80%. O que disminuya, que sea el 60%. Entonces sería interesante también hacer de repente entonces un gráfico, un cuadro, donde yo pongo a mover el costo de venta y de repente versus el impuesto efectivo. Y ponemos también a mover el impuesto. ¿Qué pasa si efectivamente estamos pagando un impuesto un poco más alto? ¿Qué pasa si llega al 2, al 3, al 4%? Entonces, ¿cómo modificaría eso nuestro resultado apuntando a la utilidad neta? Entonces tendríamos un cuadro similar a este y pudiéramos hacer entonces gráficos también para analizar esto y representarlo de otra forma. Eso digamos, en términos de lo que es el análisis de sensibilidad apuntando a movimientos de variables. Yo puedo buscar, por ejemplo, un resultado específico si yo quisiera que, por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero que mi margen neto, que eso es lo que le estamos apuntando, por aquí, con esto. Y vamos a suponer que nosotros queremos obtener un margen neto del 3%, que ese 2.58 quizás para el cierre del tercer año, que nuestra meta a ese tercer año proyectado sea un redondo 3%. Pero entonces, bueno, ¿cuánto tendría que ser efectivamente el crecimiento de nuestras ventas para nosotros poder lograr esa meta del 3% en una utilidad neta? Entonces, bueno, nosotros nos podemos ir de nuevo a datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo, y entonces resulta que aquí voy a definir una celda que es esa a la que le estoy apuntando, 258. ¿Con qué valor? 0.3. ¿Cambiando qué celda? Pues cambiando este crecimiento en ventas. Y lo voy a aceptar. Entonces él automáticamente me calcula y me dice el crecimiento en ventas tendría que ser 6%. Vamos a aceptar acá. De hecho, esto debe tener decimales. 5.55 exactamente. O sea, de incremento en ventas cada año para nosotros poder llegar a una meta del 2.93% en el margen neto. De esta manera estaríamos apuntando ya a un 3% o cercano a un 3% en nuestro margen neto al cierre del tercer año, con un incremento del 5.55% en nuestro crecimiento en ventas. De esta manera, voy a darle estaba. Y
Yo pudiera apuntar también, por ejemplo, a, bueno, ¿qué pasa si se mueve nuestro costo de ventas y qué efecto pudiera tener? Entonces, por buscar objetivos también. Recuerden que hay una función que es mucho más completa, que es el solver, donde yo le puedo decir, bueno, yo quiero que tú maximices el valor de ese margen neto, ese 293, eh, cambiando de mi panel de control, puedo marcarlo incluso los cuatro. Si le doy control, la inflación, el crecimiento en ventas y tal. Esas cuatro variables. Puedes jugar con esas cuatro variables para que me maximices esto. Obviamente él se va a ir a los valores mayores o menores que les convenga en cada una de las variables que le estoy colocando para maximizar el resultado. Pero para que no se me vaya hasta el infinito y más allá, yo siempre voy a tener que poner entonces restricciones. Entonces yo lo voy a tener que decir, por ejemplo, agregar una restricción en donde el nivel de inflación eh, va a ser, que es esta que está aquí, mayor o igual al 2%, porque en ningún escenario vemos que sea menor a 2%. Vamos a suponer que es 0.02 y le damos a aceptar. Entonces ya tenemos una restricción ahí. Pero la misma inflación vamos a suponer que queremos que sea menor o igual a un tope máximo al que creemos que puede llegar. Vamos a suponer que es el 20%, 0.2. Ya limitamos a la inflación a un punto mínimo del 2% y un punto máximo del 20%. ¿Qué pasa si el crecimiento en ventas también lo limitamos? Y le decimos, bueno, vamos a agregar aquí otro, que el crecimiento en ventas va a ser menor o igual que el 15%, 0.15. Pegar. Y vamos a suponer entonces ahora que el impuesto efectivo, va a ser menor o igual a, al 10.1. Y podemos agregar, para modificarlos todos de una vez, a que costo de ventas va a ser mayor o igual que el 65%, 0.65. Entonces ya tengo restricciones y yo le pudiera decir, bueno, quiero maximizar el valor, ya le dije, de mi margen neto y le puedo decir resolver. Entonces, con las condiciones que yo le establecí y con los límites que le establecí él me va a mostrar este cuadro, por cierto, cuando está dando el resultado. Lo máximo que puedo llegar es a que tu margen neto sea el 18.85%. Vamos a darle a aceptar, a ver qué hizo. Entonces, claro, fíjense lo que va a hacer. La inflación me la llevó al mínimo, al 2%. El crecimiento en ventas me lo llevó al máximo que le di. El impuesto efectivo me lo puso en cero, es decir, no pagamos impuestos. Y el costo de venta me lo rebajó a lo mínimo, 65%. Entonces, dadas esas condiciones que fue las que yo les di, él jugó con los parámetros para llegar a que el margen neto, lo máximo que podemos llegar a obtener es el 18.85% si se dan esas condiciones, obviamente, que planteamos allí. Obviamente esto puede ser mucho más complejo, como les dije, puede tener muchas más variables. Yo puedo jugar con mayor cantidad de variables, puedo darle rangos mínimos y máximos a cada una de esas variables y entonces digamos que el trabajo de cálculo que va a tener él es más grande, pero él puede jugar con distintas variables a la vez. Eso es la ventaja que tiene el solver versus el buscar objetivo. Bueno, se puede devolver esto. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Esto que está aquí, que es el resumen de escenarios.
Yo creo que les había adelantado también un poco en la clase de planificación financiera el tema de los escenarios, pero bueno, podemos, ya que tenemos un panel de control, establecer unos escenarios. Vamos a decir, vamos a poner los valores originales aquí, ya que creo que estábamos aquí en el 4, el 5, el 1, era el 75. Bien, entonces, datos, análisis de hipótesis, administrador de escenarios. Vamos a suponer, aquí voy a eliminar, ya están creados unos, ¿no? Pero los voy a eliminar para volverlos a crear para que lo vean de cero. Agregar un escenario pesimista, donde todo sale mal. ¿Y qué celdas van a cambiar en el escenario pesimista? Pues la inflación, y vamos a suponer que crecimiento en venta. Vamos a ponerlo 2 para hacerlo sencillo. Pudiera seleccionarlo de los 4, pero voy a hacerlo solo con esos 2. Luego aceptar. Él me dice, ahora el valor de inflación es 4. En el escenario pesimista, que es el que estamos armando, ¿cuál crees tú que pudiera llegar a ser ese valor? Entonces, bueno, vamos a suponer que eso se dispara al 15. Y en ventas, vamos a suponer que solo llegamos a incrementar las ventas en 0.1, que es un 1%. Aceptar. Ya tenemos el escenario pesimista. Vamos a agregar el optimista. Viendo que todo sale bien, que excedemos nuestras expectativas. Me trae por defecto las mismas variables, es lógico que sea así. Y me dice, bueno, 0.4 inflación. En el optimista, vamos a suponer que la inflación se va a 0.2. Y que podemos llegar a vender el 15%. Y entonces le vamos a aceptar. Entonces, luego que tenemos creado nuestros dos escenarios, le damos resumen. Él nos va a preguntar, ¿qué quieres mostrar en resultados? Entonces yo le voy a poner, bueno, quiero ver la utilidad neta, el margen bruto, el margen operativo y el margen neto. Los quiero los 4 y lo voy a aceptar. Entonces él me arma una pestaña adicional aquí abajo donde dice resumen de escenario. Y aquí esto, recuerden, era utilidad neta. El margen bruto, si mal no recuerdo. Esto es margen neto. Este es margen operativo. Este es margen neto. Entonces fíjense cómo yo cambié inflación y cambié por este lado el incremento en ventas. Entonces esos serían los resultados que yo tendría. Por ejemplo, vamos a enfocarnos en el margen neto para los escenarios que tengo aquí. En el escenario pesimista, si se dan las condiciones que establecimos para un escenario pesimista, vamos a obtener un margen neto de negativo de menos 9.97. De hecho, una utilidad neta negativa. Todos estos valores son pues malos, ¿no? Aquí el margen bruto no me lo está tomando por alguna razón. No está variando. Debe ser que hay un enlace malo en alguna de las fórmulas. Esto debería variar también. El margen operativo, fíjense cómo me da negativo, efectivamente, en el escenario pesimista. Fíjense que en el optimista tengo resultados en margen operativo 9% y en margen neto 7%. Muy por encima del valor actual, estos son los valores actuales, que es el que obtenemos una vez en nuestro modelo original, digamos, ¿no? Entonces, bien, una vez que también nosotros tenemos esto de resumen de escenarios, nosotros podemos asignarle a cada uno de esos escenarios una probabilidad de ocurrencia. Esto es un valor que sí depende mucho del criterio del analista que esté ejecutando en este momento. Y yo, por ejemplo, puedo ser pesimista y decir, mira, yo creo que el escenario pesimista tiene un 40% de probabilidad de que ocurra. Solamente doy un 10%.
Y entonces el valor actual, pues le daríamos el restante 50. La suma de estos tres obviamente siempre tiene que ser 100. Y yo puedo entonces sacar factores donde yo voy a multiplicar el resultado que tengo, por ejemplo, de la utilidad neta en cada uno de estos escenarios. Multiplicando el porcentaje, a ver, igual a esto, por la neta. Sería multiplicar la utilidad neta por la probabilidad y aquí igual, utilidad neta por la probabilidad del optimismo. Y esos factores, si yo los sumo, es decir, si hago lo mismo que hice aquí arriba, entonces yo obtendría un porcentaje, entonces un número, una utilidad neta probable, ponderada obviamente por estos porcentajes de probabilidad de ocurrencia que yo le estoy colocando a cada uno de estos escenarios. ¿Qué pasa si en el camino mis esperanzas o mi expectativa frente a estos escenarios cambia? Entonces yo puedo decir, bueno, soy un poquito más optimista. En realidad, el pesimista le voy a dar el 30, es decir, que a este tendría que darle el 20, darle el 60 a este. Siempre tienen que sumar 100. En este caso, fíjense cómo la utilidad me pasa a una utilidad positiva, probable, ponderando los tres escenarios y la probabilidad de ocurrencia que puede tener cada uno de ellos. Pero en fin, a la final lo que analizamos es que me puedo mover en un rango, digamos, mi nivel de margen o mi nivel de utilidad, que va a ir desde un negativo menos 9% hasta un positivo 7.85 y todos los niveles intermedios, porque bueno, esos son los escenarios que me estoy planteando. Es decir, me estoy planteando el escenario donde todo sale mal y voy a perder el 10%, 9.97, y un escenario donde excedo las expectativas de lo que estoy esperando y puedo llegar hasta un 7.85%. Entonces, bueno, digamos, esto es parte entonces de lo que complementa el análisis que nosotros hemos venido realizando. Fíjense cómo puedo jugar entonces. Una vez que tengo un modelo montado, puedo empezar a jugar con todas las cifras que allí están. Y todo esto que yo he aplicado, por ejemplo, como resultado, yo lo pudiera montar en un escenario apuntándole quizás no al margen neto o al margen operativo, sino a lo mejor por alguna razón estoy analizando partidas dentro del balance y quiero apuntarle a la rotación de inventario, a la rotación del activo, al ROE, al ROA, o a lo mejor quiero apuntarle al flujo de caja libre y quiero ver cómo se modifica el flujo de caja libre. Y pudiera de hecho meter el flujo de caja libre dentro de un análisis de sensibilidad moviendo un par de variables. Entonces, fíjense la dinámica que toma todo el análisis y obviamente si yo acompaño cada uno de esos resultados con unas gráficas que me ayuden a identificar tendencias y ver cómo se mueven distintos resultados del modelo versus cambios en estas variables sensibles, pues eso enriquece de alguna manera pues, el resultado que estamos presentando. Esto es lo que yo quería mostrarles al final como complemento, que era lo que se definía en el contenido de la asignatura como manejo de escenarios y manejo de variables de sensibilidad o análisis de sensibilidad. Y entonces, bueno, de esta forma, entonces ya ustedes tienen una idea de lo que se puede montar una vez completado el modelo. Obviamente esto no hay que hacerlo para las entregas de portafolio. La entrega de portafolio solo se hace hasta el punto donde se indica, que es hasta aquí, hasta el cálculo del flujo de caja libre, el WACC, pasan por los beta, aquí está el cálculo del WACC y llegan al cálculo del EVA. Lo principal para, digamos, esta entrega es el cálculo del EVA, que ustedes puedan graficar eso y que puedan presentar un análisis breve de pues, cuál es la evolución del EVA y si efectivamente se está generando o no se llega a generar valor económico agregado en este caso. Si les da tiempo, pueden llegar a la Z de Altman y determinar si efectivamente
o no existe una probabilidad de bancarrota. En fin, recuerden que tienen todo el apoyo. Aquí hay un video de apoyo. Ahí en el material que les entregué de la entrega de Portafolio 3, donde se describe la actividad, está también un video donde yo les explico más o menos qué hay que montar, cuál es el alcance de ese trabajo. Tienen un Excel resuelto y tienen el video de cómo se hace cada uno de los pasos en ese Excel. Así que, digamos, la entrega no debería tener problemas. Cualquier cosa, recuerden que igual pues me pueden contactar. Este sería pues entonces el cierre de nuestra asignatura. Y bueno, cualquier cosa me contactan. Vimos también en la primera parte de esta sesión cómo pudieran ser las preguntas que se formulen en el examen final. Así que yo creo que pues tienen una ayuda bastante grande para que complementen y completen todo lo que corresponde a planificación financiera este semestre. Yo entonces me despido, les doy gracias por su paciencia y bueno, nos estaremos viendo en el futuro en la universidad. Hasta luego, que estén muy bien.